Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, pues así es. Estamos exactamente en pleno marzo, trabajo personal de este año Caballo de Fuego. Año 1 de 10. Año de encontrar en ese 1 nuestro yo auténtico, nuestra individualidad. Año de un profundo trabajo personal que nos tiene que llevar con ese revolucionario caballo a la mejor versión posible. Y eso se dice muy fácil. A cierto punto se dice fácil y medio se comprende, pero aplicarlo nos hace forzosamente tener que atravesar todos nuestros miedos y los miedos más profundos. Cuando nosotros tenemos debilidades emocionales importantes, que todas vienen programantes de la infancia sin duda, y dicho sea de paso, es el contrato del alma, el crecimiento espiritual, la corrección, el cambio de creencias, el mejoramiento de las conductas. A eso encarnamos, para ser mejores cada día, no para ser perfectos. Eso no se puede alcanzar en este plano. Es un trabajo de observación constante y marzo nos está pidiendo que nos pongamos las pilas. Viene con el equinoccio de primavera. Primavera obviamente para nosotros del hemisferio norte, pero al final es en general, ¿verdad? Este símbolo de la primavera y del renacimiento. Vamos a decir que es la revolución o retorno solar de esta tierra donde vivimos. El inicio del año astrológico, el equinoccio de primavera. Ahora el 20 de marzo viene una etapa muy importante, corazones, en la vida de cada uno de nosotros, que desde luego eso se va a reflejar en los colectivos y nos está implicando este tipo de trabajo personal, como mencionábamos ayer, tocar fondo. Cuando tocamos fondo, hay veces ni nos enteramos que estamos en el fondo ya, que ya asfixia de más, que ya duele de más, que ya lastima de más, y ese dolor pues está indicando desde luego algo. Pero no nos damos cuenta que a veces estamos en los fondos de las situaciones porque nos evadimos. Y el exceso de evasión conlleva a las adicciones. Así como esta famosa escultura que es el post del día de hoy, que habla del vacío que siente la persona y que quiere llenar, ¿verdad? Con objetos materiales, que quiere llenar con coches de mejor marca, que quiere llenar con fotos en el Instagram de sus viajes o de sus vueltas a restaurantes o a situaciones. El llenar vacíos, corazones, es algo que nos está impidiendo realmente tocar el fondo o la noche oscura del alma. Porque lo que no queremos con este vacío existencial es, al verlo, bueno, hay varias estrategias del ego, ¿eh? Esas estrategias del ego es que cuando te incomoda este vacío existencial, te incomoda este dolor que todavía no se ordena, no se organiza, se quedó nada más ahí todo pegado, todo empelotado, todo desordenado desde la infancia, desde algún trauma, a veces desde vientre materno, ¿eh? Esos impactos quedan memorizados en la neurología. Cuando nosotros vemos, sentimos ese vacío, lo primero que sentimos es la necesidad de taparlo, desconectarnos de ese dolor o ese vacío, o a su vez sentir culpa. Ay, no debería de sentirme así. Ay, yo no debería de. Ay, no, es que yo ya hice eso, yo eso ya lo trabajé. Ay, entonces viene la culpa.
por sentir X. Y entonces ahí estamos en un callejón sin salida en donde sin duda vamos a ir a los vacíos. ¿Cómo cubrimos vacíos? Para eso somos bien creativos. Llenamos vacíos con tantas cosas, corazones. Pero bueno, aquí yo te voy a mencionar y sin duda estamos abiertos para que compartas de qué otra manera se llenan los vacíos. Lo primero es que vamos a entender que una persona con un vacío existencial no tiene aliciente realmente para vivir o cero motivación o propósito de salir de ese fondo, y lo que va a hacer es caminar en círculos. Muchas veces cubrir esos vacíos existenciales pues son conductas tóxicas, no saludables, muchas veces personas. Vamos empezando con las que aparentemente son inofensivas, como son las compras compulsivas. Esa persona pudo tener complejos en su infancia de no encajar, de ser pobres, de no ser tomados en cuenta, obviamente abandonados, hay que llamar la atención. Entonces empiezan a generar lo que les digo, barrocos, ¿verdad? Terror al vacío, em, donde no pueden ver una pared porque hay que ponerle un cuadro, donde no puedo ver un pedacito de espacio vacío porque entonces hay que ponerle una planta, hay que ponerle un esto, porque esas compras que se hacen no puede haber un espacio vacío porque siento profundamente en este vacío que algo falta y siempre algo me falta y hay que poner algo más para que adorne algo más, ¿no? Y bueno, otras personas que en su miedo psicológico a la carencia, al futuro, guardan, 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 ahorran, 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 pero ese ahorro tampoco les genera confianza en la vida o en sí mismos, ¿verdad? O sea, la inseguridad psicológica de la carencia o del abandono, de la inseguridad económica, hace que guarden dinero y que después hagan malas inversiones. Fíjate, yo tenía un conocido por ahí hace miles de años, medio pariente político, que decía que él ahorraba, hacía inversión, perdón, en carros. Y ahí tenía como 10 carros parados. Muchas veces no se tiene ni siquiera un entrenamiento financiero o no se tiene un sentido correcto de las inversiones, ¿no? Hay veces que compran terrenos muertos por allá, que porque están muy baratos y eso van a ser no son a veces decisiones interesantes. Y cuando ves aquello ya abandonado, pues al final el vacío que no se llena con nada, que es este vacío de la seguridad psicológica que no nos faltó, a veces es importante revisar cuál es ese vacío para tocar ese fondo que hablábamos ayer. Tomar cierto entrenamiento financiero, darme cuenta que el dinero ahí apilado hasta el cielo no me va a dar la protección al vacío que siento yo, que eso se trabaja con conciencia y con adulto, cuando haya un compromiso de ser adultos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de otro vacío muy común actualmente y se puso peor desde que existen las aplicaciones. ¿Por qué? Porque pues, hasta nuestros desajustes psicológicos, nuestra psique, nuestros vacíos existenciales, nuestro inconsciente viaja también en Internet. Por eso encontramos exactamente la horma del zapato, como en tómbola mandados a hacer. Otra forma de llenar vacíos existenciales son los cambiaparejas. O bueno, no se puede llamar pareja, sino cambia compañía sexual afectiva. Lo que vamos a llamar el complejo del Tarzán, ¿verdad? Ir cambiando de liana. Esto es un vacío existencial porque conlleva profundos debilidades o complejos psicológicos de no ser validados, de no ser amados, de sentirnos con complejos de apariencia, complejos de imagen, ¿no? Sentirnos feos, sentirnos solos, sentir que no merecemos nada de amor. Pero entonces empiezan a dejar velitas prendidas, como se dice, ¿no? Aquí y allá y acullá. Y entonces un fin de semana con una, otro fin de semana con otro.
Y de repente, bueno, pues en online, en las aplicaciones aquí y allá, bueno, mira, al menos en esta foto allá gusto, en esta forma en la que me muestro aquí, aparentemente agrado, y entonces eso se puede convertir en una compulsión que cada vez, porque ahí sí ya en los temas de la energía sexual son otra cosa, de entidades y de cosas que sí te vacían el coco y la energía, entran en estas compulsiones, faltas de energía y dispersión, y desde luego se desconectan dentro del trabajo al tocar fondo, como decíamos ayer, pues pueden darse cuenta que ninguno de esos vínculos son reales a un sentimiento, ¿no? Al compromiso, al desarrollo de la estabilidad. Si se toca fondo dentro de llenar el vacío emocional con compañías que vienen del vacío emocional, pues entonces se podrán dar cuenta que no aman ni han respetado nunca a nadie. No he amado a nadie ni he respetado a nadie porque no me siento o me siento amada o amado ni siento que me hubiesen respetado. Entonces, si son personas que no encuentran la paz, pues van a tener que hacer mucho trabajo personal con su pareja parental, con sus padres, a nivel programante y desde luego comenzar, cuando dijimos tocamos el fondo, ya vamos para arriba, a aprender a tomar, a tener valores reales y a respetar un vínculo. Pero mientras haya un vacío existencial, aquello no tiene un vacío, una debilidad emocional, aquello no va a tener nunca llenadero. Un vacío existencial, corazones, es un agujero negro, no se llena con nada. Luego, bueno, hay personas que juegan en línea, en su casa, en el teléfono, y se endeudan, ¿verdad? Los casinos, bueno, eso es muy típico, la ludopatía de las señoras, ¿verdad? Desquaceradas. Entonces, se van y juegan ahí en las maquinitas, pues de luego eso es un vacío existencial y que deriva, como decíamos hace rato, en las adicciones. Hay obviamente los adolescentes y personas que juegan a veces bastante adultitos ya en el videojuego, jugando, jugando. Pero otra forma de llenar el vacío existencial son los chats, los grupitos de las padres del colegio, de las mamás del colegio, del whatever, de la gimnasia, del gimnasio, de la bici, del no sé qué, estos grupitos. Y entonces ahí muchas personas vuelcan ese vacío existencial de no ser vistos, de no ser oídos, de sentirse nulificados. Entonces buscan algún pretexto, mandar recetas, mandar bendiciones, oraciones, eh, encontrar el chisme del día. Y hay veces están todo el bendito día en estos espacios virtuales, porque al final pues un chat ahí de WhatsApp es un espacio en donde ni gente ves, espacios vegetativos en donde no se avanza ni en grupo ni en individual, pero esos vacíos llenan esas conversaciones vacías también. Y bueno, ahí tienen la oportunidad de volcar su vacío existencial, ya sea laboral o de su vida doméstica. Otro que es tradicional, este existe desde hace mucho tiempo, nomás ahora se ha modernizado con la videollamada, pero pues era el teléfono, como los adolescentes, horas en el teléfono, pues así muy tradicional de las abuelitas. Imagínense ustedes que las abuelitas, pues es de como de magia que ahora puedan utilizar una videollamada y te pueda ver, a veces hasta el otro lado del mundo te pueda ver, ¿no? Entonces, pues ese vacío existencial, esa soledad, esa falta de integración al mundo, pues quieren estar horas en esa videollamada, ¿no? Eso es tradicional, el hablar por teléfono horas, buscando a ver a quién llamarle, con quién platicar, chachalear, pendejar, fumarse el cigarrito o beberse la cerveza, cada quien allá en su casa con la videollamada, llenando el vacío del tiempo. Obviamente ya sabemos, ¿no? Televisión. Bueno, Homero Simpson, ¿no? Series, 3 de la mañana con el ojo agrio así seco y una más, por favor.
una evasión absoluta de la realidad. Eso es lo que ofrece la programación de la televisión. No quiero ver todo lo que tengo pendiente de hacer, como que tengo que hacer ejercicio, tengo que ordenar mis finanzas, tengo que terminar mi proyecto, tengo que buscar otro trabajo, tengo que determinar qué profesión voy a estudiar, tengo que terminar mi tesis. Es decir, no quiero ver lo que es la vida del adulto, lo que es la vida del mundo, y pues prendo la tele, llenando ese vacío a no atreverme. Luego, bueno, hay una técnica para llenar el vacío existencial que no necesita nada, nomás necesita la mente, la loca de la casa, el ego. Nada más necesita, y eso lo hace la gente sola, ¿eh? Por eso es que hay muchas personas que si no detectan esta debilidad emocional de este vacío existencial de estar solos, porque sienten que se mueren, claro, es que empiezan. Estoy solo, no tengo quien me distraiga, quien me hable de chismes, quien me hable de pendejadas, quien me distraiga, o no tengo en qué vida de alguien más ocuparme, y entonces mi mente sola, la loca de la casa, empieza a imaginar dramas, empieza a construir y elaborar novelas terroríficas, ¿verdad? Empieza a vivir escenarios terribles y la sola mente empieza a llenar esos vacíos existenciales. Y bueno, pues hay que entender que toda conducta de evasión, toda conducta no saludable, va a ser lo que llamamos una conducta evasiva de un vacío que no quiero ver. Y bueno, pues todo eso lo único que conseguimos es llenar el corazón, la mente de frustración. Y bueno, luego hay quien hace dinero, se aprovecha y desde luego que el gobierno también porque les da permiso los juegos, los casinos, el fútbol, no me digas, no hay manera. Ya hablamos del pan y circo, ¿verdad? Esas son estrategias colectivas. De ver a 22 piernudos en shorts millonarios pelearse por una pelotita. Y todavía me enojo, me afecta emocionalmente si no gana mi equipo. Pero luego decimos que hacemos mucho trabajo espiritual. Pues luego no entendemos en dónde está el vacío espiritual muchas veces. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos muchísimas formas de llenar ese vacío existencial, ¿no? O sea, cursos, formaciones, pero siempre van a estar ahí las tentaciones. Pero no avanzo porque todavía el miedo me atrofia y ya no estamos en un año caballo, un año de valientes, un año en donde las cosas pueden cambiar para quien así las vea. Aparecerá ese nuevo mundo, esa nueva tierra, esa nueva línea. Pero desafortunadamente, porque es así, corazones, es una elección individual del alma, en donde solo podemos inspirar, solo podemos dar las herramientas para quien quiera tomarlas, pero no podemos forzar a nadie. Es importante que ya salgamos de ese fondo, de esos bucles en donde tengo miedo al que el dinero no alcance, tengo miedo a que no me quieran. Entonces necesito el iPhone nuevo, no sé qué, entonces necesito el Auto Mega Plus, no sé qué, aunque realmente no lo necesito, son cosas que son trampas, porque no son necesarias. Queremos cosas que no son necesarias. Ni somos a lo mejor algún CEO que necesite una aplicación de esas con esas vainas. No son necesarias, pero son trampas que llenan los vacíos existenciales de las personas. Ahora imagínate los adolescentes, cuando vemos sus conductas, evidentemente porque tienen un vacío existencial y ellos absorben eh, y observan a los propios padres. Tú nada más tienes que observar para entender dónde puede estar el vacío. Pero si ven que los padres, que el papá cubre a su vez sus vacíos de autoimagen, de autoseguridad personal, con alcohol, con prostitución, con drogas, con viajes que no son necesarios, con gastos que a veces no se pueden absorber, con comida. ¿Todo sabes por qué, corazón? Estamos hablando del tema de ayer también de tocar fondo.
porque no sabemos sostener un poquito más la incomodidad de esa debilidad psicológica, de ese vacío. Esa incomodidad que es un dolor de sentirme pobre, de sentirme fea, de sentirme no amada, de sentir que no soy suficiente, de sentir que soy tonto, que nunca lo voy a conseguir, de sentir que no merezco amor. La inseguridad psicológica profunda que es absolutamente un pensamiento irracional que sostenemos aparte. Corazones, este año para mí, pasando equinoccio, 20 de marzo, viene el cumpleaños, vamos a decir, de la Tierra, el retorno solar, la primavera, el surgimiento del nuevo sol, cuando empieza realmente el año realmente empieza ahí, en el equinoccio de primavera en Aries. Y empieza el nuevo sol a surgir. Y pasando la Semana Santa y Pascua, entramos, por eso este año las academias tienen esta fecha, que estamos ya prácticamente con nuestras filas cerradas desde el año pasado. Pero en particular estas academias van a ser muy importantes y yo creo trascendentales por los tiempos que vivimos. Mira, se van a complicar todavía muchísimo más las cosas y lo único que podemos hacer los que tenemos al alcance de la mano cierta información o la capacidad de transmitirla, de generar protocolos o de generar modelos, es que la suficiente cantidad de personas que lo lleve en su cerebro, en su sistema nervioso, en su microbiota, a sus casas, a sus trabajos, a sus familias, a sus círculos, consigamos al fin y al cabo la masa crítica, el centésimo mono, la raíz cuadrada del 1% de la humanidad. Es lo único que se necesita de personas despiertas que apliquen, no que lo sepan. De nada sirve saber porque es ego espiritual. Necesito aplicar en mis vacíos existenciales, en la manera en la que me vado, en la manera en la que me escapo, en la manera en la que tapo, en la manera en que no tengo en mi sistema nervioso la paz, la conciencia y la coherencia. Este es un año, cariño, de un 1 de 10. El 1, el hombre, el 0, la conexión con la divinidad. El 10, como en la calificación de las escuelas, es la excelencia. Personas de 10, pero no por perfectos, sino porque no vivimos en extremos. Personas de 10 porque damos el mejor esfuerzo, porque tratamos de encontrar el punto medio y la coherencia. Quiero salud, hago cosas saludables. Quiero vínculos sanos, me comporto a la altura de la gente que tiene vínculos sanos y ofrezco también eso. Pero también cuando no haya manera de tener vínculos sanos, es importante que dejes de ser vampirizado, que recojas tu energía. Pero si el vacío existencial, que es el tema del día de hoy, ese miedo a estar solos, ese miedo a no ser suficientes, ese tengo que llenar que me siento feo, tengo que llenar que estamos pobres, te va a impedir que cuando las cosas se nos abra esa inmensa puerta de luz, de conciencia para la nueva humanidad, puedas distinguirla. Ese es el trabajo final único de las academias, que sepamos distinguir las líneas temporales hacia la cual tenemos que caminar, así el mundo se rompa, así vengan y te digan y que la guerra y la gasolina y el chingado mundial, lo que sea, estamos tranquilos porque sabemos cuál es el camino. Por eso, corazones, bienvenidos a todos los titanes de la Academia de Caballos de Fuego 2026, que serán sin duda semillas de su energía a donde sea que vayan. Alumnos de distintos países que tengo un compromiso muy grande en mi corazón, corazones. Y desde que empezó este año, créemelo, que he estado también a nivel personal profundizando todavía mucho más después de tantos años en mi propio trabajo personal, en el ejercicio, en la desparasitación, en la rumia mental, en el esfuerzo por el aprendizaje y sobre todo en darme cuenta por dónde podría estar el vacío existencial, dónde todavía la niña
sigue en alguna debilidad emocional, porque es ahí, Quirón, mi nicho. De la herida surge el aprendizaje y es ahí donde podemos construir mucho más información. Gracias por llegar hasta aquí si lo hiciste y comparte con nosotros cómo es que tú has visto que se llenan los vacíos existenciales. ¿Cómo lo hacían en tu casa? ¿Cómo lo hacían en tu círculo cercano? ¿Y cómo lo haces quizás si no te habías dado cuenta? Ya tienes las características. Te dejo un abrazo grande y le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.